Bienvenidos a Respuestas Católicas. Mi nombre es Edgar Lujano, aquí acompañado con mi amigo William Albrecht de Columnas Patrísticas. Estamos aquí para introducir y presentarles el debate que William tuvo con el apologista el apologista protestante, Danny Totocayo. Es un apologista pentecostal, es muy conocido entre el mundo protestante de habla hispana. Y pues ya conocemos a nuestro amigo William, que está muy involucrado aquí con nosotros en Respuestas Católicas. Y pues es un gran maestro en el mundo católico de apologética y también de los padres de la iglesia. William, bienvenidos. Gracias, amigo. Un placer estar aquí. Como usted sabe, nuestra meta aquí es, ante todo, defender la fe católica con pasión, pero también con caridad. Y creo que este debate reciente sobre la Inmaculada Concepción realmente mostró que podemos hacer eso. También, en mi opinión, demuestra que tenemos muchas cosas emocionantes planeadas para los fieles aquí en Respuestas. Exactamente. Este nomás es el primer debate de muchos en el futuro que William va a estar haciendo con nosotros. Pero si no, fue un tema muy excelente de que ustedes platicaron. El tema es la Inmaculada Concepción bíblica y antigua. Y William, tú tomaste la posición afirmativa y Danny tomó la posición negativa. Fue un debate increíble y estoy muy orgulloso de presentar este debate en el canal. ¿Cómo te sentiste del debate? Mira, creo que los fieles van a salir muy edificados al repasar con nosotros todos los pasajes clásicos marianos, y también vamos a hablar mucho sobre la historia temprana de la iglesia. Sinceramente, creo que este debate va a edificar a muchas personas. Hablamos sobre la Virgen María en la Biblia, los padres de la iglesia y la historia de la iglesia cristiana. Creo que le van a encantar a la gente. Este debate le va a gustar mucho. Sí, está bien. Y si quieres encontrar más contenido de William, puedes visitar su canal. La mayoría de su contenido es en inglés, es Patristic Pillars, pero también tiene unas cosas en español. Pienso que tienes en español, pero claro sí. Prepárense con esto. Si tienen una Biblia, agarren su Biblia para poder anotar todos los versos y escuchen si son católicos, lo que dice Danny Totocayo, porque para un católico que quiere defender su fe, tiene que estar preparado para estos tipos de argumentos. Es importante entender los argumentos y tomarlos como argumentos sinceros de protestantes y saber responder como lo hace William en este debate. Claro que sí. Y en mi opinión es bien importante, amigo Edgar, bien importante saber cómo defender la fe. Tenemos que ser capaces de defender los dogmas marianos, especialmente en español, por varias razones fundamentales. Porque son dogmas de fe, no son opiniones ni tradiciones opcionales, son verdades reveladas por Dios y definidas solemnemente por la iglesia. Entonces yo creo que a la gente le va a encantar ver este debate, y realmente para mí es mi amigo Danny Totocayo. Claro que tenemos diferencias. Él no cree en que María fue inmaculada, tampoco cree en muchos de los dogmas marianos, pero realmente es un debate entre dos personas que tenemos mucha pasión para nuestra fe, pero creo que a la gente le va a encantar, porque para un católico, María, y no nomás un católico, también los ortodoxos, un cristiano apostólico, María es parte esencial del plan de salvación. Y podemos ver eso en la Biblia y también en los padres de la iglesia. Bueno, si estás listo, William, podemos entrar al debate para que la gente escuche. Si tienen notas o algo para escribir, tomen notas de este debate, porque este es un buen ejemplo de cómo defender la fe católica. Aquí tienen el debate entre William Albrecht contra Danny Totocayo en el tema de la Inmaculada Concepción bíblica y antigua, y aquí la tienen. Bien, entonces, ¿por qué yo no creo
en el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una aclaración de lo que es este dogma, ¿sí? Este dogma básicamente enseña que por la gracia de Dios, María, para ser la madre del Señor Jesucristo, debía ser preservada de la mancha del pecado original desde la concepción y debía de ser, según el numeral 493 del Catecismo Católico Romano, pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. ¿Ok? No es solamente que la gracia la protegería desde la concepción, sino durante toda su vida. Bien, así que si en este debate demuestro que la Biblia no nos habla de una inmaculada concepción de María, o si solo demostrara que María pecó alguna vez, entonces no hubo necesariamente una gracia que guardó a María del pecado original. Bien, veamos las razones por las que no creo en una inmaculada concepción de María. En primer lugar, porque María pecó según la Biblia. María reconoció que necesitaba un Salvador. En el libro de Lucas, capítulo 1, versos 31, 46 y 47, se dice lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Verso 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, verso 31, 46 y 47. El pasaje paralelo de este es Mateo capítulo 1, verso 21. Y este nos aclara que la salvación de la que se habla es de los pecados en plural, no del pecado original, que es algo singular, ya que Mateo se dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Mateo 1:21. Como se puede ver, la salvación de María es en este mismo sentido, no en otro. Ahora bien, María reprochó al Señor Jesús y ella dijo lo siguiente: ¿por qué nos has tratado de esta manera? O sea, no solamente hizo una pregunta, sino que en esa pregunta le está acusando al Señor Jesucristo. Y después le continúa diciendo al Señor Jesús: mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Lucas 2:48. Ahora, el Señor le respondió y dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Lucas 2:49. Lo peor de todo es que María y José no entendían lo que Jesús les decía, ya que eran, mi interpretación es que tardos de entendimiento. No es que no eran espirituales, pero las personas espirituales también a veces se equivocan, a veces no tienen el entendimiento suficiente. Ahora, María también tenía yugo desigual con sus hijos incrédulos, Juan 7:5, y eso la hacía pecadora. El apóstol Pablo dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si María hubiera estado caminando con supuestamente sus, no sé, algo así como sus sobrinos y no sus hijos, igualmente la pregunta es, si ella estuviera caminando con ellos para enseñarle la palabra de Dios, estaría muy bien, pero no vemos que María hiciera eso. Habría que imaginarlo. Lo que nosotros vemos es que ella siempre está con ellos, con sus supuestos sobrinos, y teniendo un yugo desigual. Entonces a mí me parece algo que no demuestra su espiritualidad, si realmente fue concebida de manera inmaculada. Ahora, María y sus hijos dijeron que Jesús estaba fuera de sí. Marcos 3:21, y para ello puedo citar 14 páginas web católicas romanas que reconocen que María y sus hijos, supuestos sobrinos, realmente habían pecado. Ahora bien, les voy a leer lo que dice, bueno, esto dice en Marcos 3:21, que los suyos, su familia, decían que Jesús estaba fuera de sí, que es una manera de decir que está loco. Esto es una blasfemia. ¿Cómo sabemos que María y sus otros hijos dijeron que Jesús estaba loco? Por el contexto. En el mismo capítulo 3 de Marco, en el verso 31, leemos lo siguiente: en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Marcos 3:31. Ahora, si María no hubiera pecado, las mujeres cristianas deberían ser llamadas hijas de María, pero no, son llamadas hijas de Sara. Primera de Pedro 3:6. ¿Por qué Pedro pone aquí a Sara como madre de las cristianas? Por su conducta, por su vida moral y espiritual. ¿Por qué no pone a María como madre de las cristianas? Porque yo creo, es mi interpretación, que no calificaba eso. ¿Por qué sí a Sara? ¿Por qué sí a Sara? Esto está en 1 Pedro capítulo 3, verso 6. Ahora bien, en Lucas 2:24 se dice que María ofreció sacrificio por sus pecados. Si alguien duda de lo que afirmo, solo debe leer Levítico 12:8 para ver más claramente qué es lo que hizo María. Leamos lo que dice este texto.
Y si la madre no tiene lo suficiente para un cordero, podrá tomar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrecerlo en holocausto y otro como sacrificio por el pecado. ¿Qué pecado? ¿Algo ceremonial nada más? ¿Un juego? No, es pecado real. Entonces el sacerdote pedirá el perdón de ella y ella quedará purificada. Eso se dice en Levítico 12:8. En Levítico 12:8. Ahora bien, el Señor Jesús corrige a María en las bodas de Caná. ¿Por qué? Por meterse en lo que no era asunto suyo. Juan escribe: y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él os diga. Juan capítulo 2, versos 2 al 5, según la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Segunda razón: no hubo consenso unánime en cuanto a María como una mujer inmaculada y sobre el carácter de ella, algo que debería existir si se quiere creer en este dogma. En el Concilio de Trento, siguiendo la regla de Vicente de Lérins, se dijo que se debe creer lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Pero este dogma de la Inmaculada Concepción de María no se creyó en todas partes y siempre y por todos. Ahora bien, ¿qué dice Ireneo, por ejemplo? Según Philip Schaff, dijo que Ireneo todavía estaba muy alejado de la noción de la falta de pecado de María y declara expresamente la respuesta de Cristo en Juan 2:4 para hacer un reproche de su prematura prisa. Tertuliano nos dice: tampoco se ha demostrado que su madre se haya adherido a él, aunque a menudo se menciona que Marta y otras María están en su compañía. En esta coyuntura, su incredulidad por fin se revela abiertamente. Clemente de Alejandría. Él escribió: porque solo este verbo de Juan, de quien hablamos, no tiene pecado, porque pecar es natural y común a todos. En The Instructor 3:12. Podría citar a Orígenes, a Basilio de Cesarea, a Juan Crisóstomo, a Ambrosio de Milán, a un al mal llamado Papa León I, a Gregorio Magno y a muchos otros, pero basta con el expuesto para dejar claro que no se trata de, o más bien dicho, de que no hay un consenso unánime en cuanto a una inmaculada concepción de María, en cuanto a una vida de impecabilidad de la Madre del Señor Jesucristo. Tercera razón: personas afectadas por el pecado original fueron más consagradas que María. Por lo tanto, María no estuvo en una mejor condición que ellas. Y por esto mismo, lo más probable es que María también haya sido afectada con este pecado. Veamos 5 ejemplos. Sara. No fue una mujer perfecta, pero es madre de naciones según la Biblia. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7, se dice: dijo también Dios a Abraham, perdón, este es Génesis capítulo 17, versos 15 al 16. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Ok? Ahora bien, sin duda hizo mucho más que María, ya que fue una mujer obediente que dio ejemplo de sumisión a su esposo, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versos 5 al 7. Por lo que ella es la madre de las cristianas. Pedro dijo, lo voy a señalar acá en el verso 6, 1 Pedro capítulo 3, verso 6, Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual o de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El apóstol Pedro no menciona a María como madre de las cristianas. ¿Por qué? Es evidente. María no podría tener la misma consagración que Sara. ¿Por qué Pedro menciona a Sara? Porque ella era una mujer temerosa. La pone como una mujer santa. Si María fuera la madre de todas las cristianas, entonces la mencionaría, ¿no? Sería extraño que no podría honrar a María el apóstol Pedro si realmente ella no fuera esa madre de toda la iglesia y de todas las cristianas de manera especial. Ahora veamos el caso de Esther. Esta reina, esposa de Asuero, fue defensora de su pueblo, leal, sumisa, valiente y fiel. Pudo desviar el intento de hombres malvados que estaban determinados a destruir a su pueblo. Esther era valiente, dice la Biblia. Esther 5:1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Nadie podía entrar en la presencia del rey sin haber sido llamado. Pero Esther, en una situación difícil, puso su propia vida en riesgo en favor de su pueblo.
Pero María nunca hizo nada que demandara esta clase de valentía. Esther era mujer de ayuno, pero María parece que no. ¿Cuándo vemos que María está ayunando en la Biblia? En ningún momento. Y la mayor muestra de amor es cuando una persona da su vida por otros, expone su vida por otros. Y esto es lo que hizo Esther. ¿En qué forma María hizo algo así? No lo vemos. El libro de, bueno, hay muchos textos bíblicos, pero creo que esto me va a tomar mucho tiempo, así que voy a resumir. Elizabeth Elliot, una mujer que no está mencionada en la Biblia, pero se conoce por historia lo que hizo en el siglo XX, cómo Dios la usó. Esta mujer nació en el año 1926 y murió hace unos 7 años atrás aproximadamente, no, unos 10 años atrás. Es reconocida internacionalmente por su labor misionera, junto a Raquel Sainz, entre la tribu de los Guaraníes del Ecuador. Aun cuando su esposo Jim fue martirizado junto a otros 4 misioneros en su intento de evangelizar esta tribu no alcanzada, ella decidió, por la fortaleza del Espíritu de Dios, trabajar por la salvación de esta tribu. Esta tribu terminó conociendo a Cristo al ver el amor y perdón de esta mujer. Ella escribió muchos libros y ha sido una de las conferencistas cristianas más influyentes. ¿Podría haber hecho algo así, María? Pero esto es lo que hizo Elizabeth Elliot. Se fue a una tribu que mató a su esposo y ella dijo, ¿sabes qué? No importa, mataron a mi esposo. Ella pudo regresarse a su país, a Estados Unidos, pero ella dijo, no, voy a ir a esta tribu cansada. Las voy a perdonar, no me voy a vengar y voy a predicarles el evangelio del amor de Dios, del perdón de Dios. Así como Cristo me perdonó, yo también estoy dispuesto a perdonar a estas personas. Les predicó y esta tribu fue alcanzada por la palabra de Dios. Ahora bien, podría mencionarles también a Marilyn Hickey. Ella nació en 1931. Esta sierva de Dios ha emitido un programa de televisión en donde predicaba el Evangelio desde 1973 y desde 1996 lo ha presentado junto con su hija Sarah Bowling. En 2012 llevó a cabo una reunión de oración y sanidad durante 3 días en Karachi, Pakistán, al que asistieron 400.000 personas. Imagínate, en un lugar así, tú vas a predicar, sales muerto. Pero ¿cómo una mujer se entrega tanto así? Ahora bien, el 12 de noviembre de 2016, con su séptimo viaje a Pakistán, no su primero, no su segundo, su séptimo viaje a Pakistán, se propuso llegar a 1 millón de personas en una sola reunión en Karachi. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Ha viajado a más de 140 países, organizando 55 viajes grupales y más de 40 reuniones internacionales. Su trabajo, por lo que yo puedo ver y analizar, es mayor que el de María. Entonces, hablar de María como una mujer inmaculada implicaría que es más santa que las mujeres que sí contrajeron el pecado original, pero no vemos que María hiciera algo como lo que hizo Marilyn Hickey, como lo que hizo Esther, Sara, Elizabeth Elliot, o como les mencioné, Marilyn Hickey. Ahora, para terminar, Corrie ten Boom. Bueno, según Irina Chávez Jiménez, esta mujer fue una escritora y activista neerlandesa cristiana célebre por brindar refugio a los perseguidos por el régimen nazi durante el Holocausto. Después de la guerra, la institución judía Yad Vashem la nombró justa entre las naciones. Ese fue el nombre que se le dio a Corrie ten Boom, una mujer muy conocida incluso por los católicos. A los 53 años de edad, Corrie empezó un ministerio mundial que la llevó a más de 60 países. Por 30 años declaró el amor de Dios y llevó el mensaje de que Jesús es vencedor. Durante estos años también se dedicó a escribir muchos libros. Su predicación se centró en el Evangelio cristiano, poniendo un énfasis especial en el perdón. Corrie murió a los 91 años el 15 de abril de 1983. Entonces, por lo que nosotros podemos ver, la Biblia nos muestra claramente que María pecó. La Biblia nos muestra que ella falló, que incluso reprendió al Señor Jesucristo, lo acusó de la tristeza que ella tenía y José, su esposo. También hemos visto que la historia, para resumir todo esto, la historia también nos muestra que los primeros padres apostólicos no creían todos, no había una unanimidad de que ella fue una mujer impecable, santa, que nunca pecó, que incluso no hubo, o sea, no creyeron en una concepción inmaculada de María. Y podría citar una lista muy extensa, incluso de 8 papas, pero eso me va a tomar mucho tiempo y yo como quiero argumentar acá, no quiero extenderme demasiado. Ahora bien, también he podido probar, en este punto final, es que mujeres que fueron afectadas por el pecado original vivieron una vida que a todas luces se deja ver que fueron más santas que María.
Y si María fue concebida sin pecado original, pues ella debería de haber hecho mucho más, haber llegado a muchas más personas, haber ministrado a tantas almas, tantas vidas que necesitaban de la palabra, del consuelo, del consejo. ¿Por qué se dice que hoy en día María es fuente de santidad, trono de sabiduría, pero en esta tierra no la vemos haciendo nada? Quizá lo hizo, pero no hay nada que nos indique que podamos llegar a esta conclusión. Entonces, si ella realmente fue inmaculada desde la concepción y fue guardada toda su vida, como dice el Catecismo Católico Romano, por una gracia especial de Dios, ella debió haber hecho algo más que Sara, debió haber sido mencionada como la madre de las cristianas. Habría que decirse mucho de María, pero la Biblia no habla de María tanto como se habla en el catolicismo. ¿Por qué? Porque yo creo que ella no fue concebida sin pecado, sin el pecado original. Y bien, mis queridos amigos que van a ver este debate, esta ha sido mi exposición y espero que pues haya tomado en cuenta todo esto William y bueno, también lo pueda refutar en su tiempo. Muchas gracias. Amigo, todavía tienes 4 minutos. ¿No quieres hablar? ¿Está bien? Ok. Ok. Muy bien, ok. Entonces voy a empezar ahorita. Ok, vamos a empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica, número 491. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel la saludó como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, fue redimida desde el momento de su concepción. Es esto lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La buenaventurada Virgen María fue, desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente y en previsión de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de pecado original. Inefabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. Ahora bien, ¿es esto meramente una tradición tardía o encontramos ya en la misma escritura las semillas divinas de esta verdad revelada? La respuesta es que la Sagrada Escritura, en sus páginas más profundas y proféticas, nos entrega los fundamentos del misterio de la Inmaculada Concepción. Desde el comienzo mismo, en Génesis 3:15, Dios anuncia una enemistad total entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de ella. Esta no es una enemistad parcial ni simbólica, es una enemistad absoluta. Si el Mesías sería sin pecado, también lo será aquella que lo engendraría. Esta mujer no puede haber sido nunca aliada del pecado, ni por tanto esclava del demonio. Además, el saludo del ángel en Lucas 1:28, alégrate, llena de gracia, que charitomene. No es un saludo común. El término griego implica una plenitud estable y perfecta de la gracia divina, no simplemente un favor momentáneo. María no es solo agraciada, ella ha sido completamente transformada por la gracia de Dios desde el inicio de su existencia. Así, lo que la tradición ha definido dogmáticamente, la Escritura ya lo anunciaba proféticamente. María es la nueva Eva, no caída, sino fiel. La mujer por excelencia sin mancha, en quien la redención de Cristo actúa de forma más sublime, no como rescate de una caída, sino como preservación de toda mancha. Desde los primeros capítulos de la Sagrada Escritura podemos leer esto en Génesis 3. Justo después de la caída de Adán y Eva, en medio de un mundo que acaba de ser herido por el pecado original, Dios no se limita a castigar. Él profetiza. Y en esa profecía, la que conocemos como el protoevangelio,
hay algo inmenso que a veces pasa de nuestra mente. A veces no sabemos lo que está diciendo Génesis 3. No solo se anuncia al Mesías Salvador, sino también a su madre, la mujer, que está en total enemistad con la serpiente. Dios dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella, en el latín, en el griego, en el hebreo, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ahora bien, no hay que leer esto a la ligera. En el contexto hebreo, la palabra enemistad, Eva, indica una oposición absoluta, una guerra claramente algo que nos enseña que la mujer está completamente enemistad contra el dragón, contra el serpiente. Esto no es una simple tensión o rivalidad, es una enemistad total. Es increíble. Podemos leer más sobre María. Mi amigo dice que la Biblia no dice mucho sobre María, pero la Biblia dice mucho. ¿Quién es esta mujer? En el Nuevo Testamento lo deja claro. Cuando Jesús, en la plenitud de los tiempos, llama a su madre mujer. En Juan 2, 4, 19, 26. Repitiendo intencionalmente el lenguaje de Génesis. Esta no es una simple coincidencia literaria, sino una revelación profunda. María es la mujer anunciada desde el principio, la nueva Eva, pero sin pecado, sin alianza con el diablo. En el mismo contexto donde se describe la entrada del pecado en el mundo, Dios ya anuncia a la única criatura plenamente exenta de su mancha, la Santísima Virgen María. Así que desde el mismísimo capítulo del pecado original, la Biblia ya nos revela algo impresionante, que la madre del Mesías será pura, será santa, será la enemiga eterna de la serpiente. Y eso solo es posible si nunca estuvo bajo su dominio. María, la mujer del Génesis, es la única criatura humana que puede ser llamada en sentido pleno la inmaculada enemiga del demonio. Desde el principio Dios la pensó así. Y en ella se cumple, como en nadie más, la victoria prometida contra el mal. Desde los primeros libros de la Biblia, el Arca de la Alianza es uno de los objetos más sagrados que jamás ha existido. No era simplemente un cofre de oro, era el lugar donde Dios se manifestaba, donde habitaba su gloria, el trono visible de Yahweh sobre la tierra. Contenía tres cosas santísimas: el maná del cielo, las tablas de la ley y la vara de Aarón que floreció milagrosamente en Hebreos 9:4, sabemos eso. Pero todo eso era una sombra. El Nuevo Testamento nos revela quién es la realidad perfecta. María, la madre de Jesucristo, la madre de Dios, como dice la Biblia, la madre del Kyrios de Dios. Es el arca viviente de la nueva alianza. Este paralelismo no es poético, es bíblico y es sostenido y está sostenido por detalles concretos y palabras clave, especialmente en el Evangelio de San Lucas. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que concebirá al Hijo de Dios, le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta expresión en el Evangelio de San Lucas 1:35, esta expresión, cubrir con su sombra, en griego, episkiazi, es exactamente la misma palabra usada en la Septuaginta para describir cómo la gloria de Dios descendía y cubría el arca de la antigua alianza. En el Éxodo 40:35, no es una coincidencia. San Lucas está diciéndonos que María es el nuevo lugar de la presencia de Dios. Pero hay más. Cuando María, embarazada de Jesús, va a visitar a su prima Isabel, Lucas nos dice algo bien impresionante. Bien impresionante. Isabel exclama con voz fuerte: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí?
esa expresión, la madre de mi Señor, ya revela una teología profunda. Reconoce a María como la madre de Dios, pues Kyrios, Señor, es un título divino. Pero el detalle más fascinante está justo antes en Lucas 1:42, donde se dice que Isabel exclamó a gran voz. En griego, el verbo usado aquí es anephoneisen, un verbo rarísimo en todo el Nuevo Testamento. De hecho, es la única vez que aparece. ¿Y dónde más se usa este verbo en la Biblia griega? En el Antiguo Testamento, en la Septuaginta. La Septuaginta lo usa, anaphonein. Aparece en contextos litúrgicos, muy específicos, como cuando los levitas proclamaban con voz fuerte la presencia del arca. 1 Crónicas 15:28. Es decir, este verbo tiene una connotación de veneración ante lo sagrado, especialmente en relación con el arca. San Lucas, al usar este verbo rarísimo, está insinuando que Isabel reacciona como lo haría un israelita ante la presencia del arca de la alianza, porque está frente al nuevo arca, María. Pero esto nos lleva a una conclusión muy seria. Si el arca del Antiguo Testamento, hecha de madera incorruptible y recubierta de oro puro, no podía ser tocada por manos impuras, 2 Samuel 6, ¿cómo podría el verdadero arca, la que llevó en su seno al Hijo del Dios viviente, estar manchada del pecado? ¿Cómo es posible? No tendría sentido. Si el objeto que contenía símbolos de Dios debía ser santísimo, cuánto más la mujer que llevó en su seno al mismo Dios encarnado. María no solo es figura del arca, es su cumplimiento perfecto. Y si el arca debía ser pura y consagrada solo a Dios, entonces María, la nueva arca, tuvo que ser toda santa, sin mancha alguna de pecado, ni original ni personal. Si pureza no es un adorno teológico, es una necesidad lógica de su papel como el nuevo tabernáculo de Dios. Por eso decir que María es el arca de la nueva alianza no es una metáfora piadosa, sino una afirmación bíblica con base gramatical, litúrgica y tipológica. Sí. Y si realmente creemos que Jesús es Dios y que María es su verdadera madre, entonces todo lo que el Antiguo Testamento exigía para el arca se cumple de manera aún más gloriosa en la Inmaculada Virgen María. La pureza del arca era símbolo, la de María es realidad. Cuando el arcángel Gabriel se le aparece a María en el Evangelio de San Lucas 1:28, no la saluda con un simple hola o con una fórmula genérica. Lo que le dice es algo único en toda la escritura. Alégrate, llena de gracia. En griego, chaire, que charitomene. Y aunque esta frase se escucha tanto en devociones que a veces ya no se la presta atención, lo cierto es que este saludo es una bomba teológica. Literalmente, esta palabra que usa el ángel para describir a María es tan rica y tan precisa que bien entendida no deja espacio para el pecado. La palabra griega que charitomene es una forma pasiva perfecta del verbo caritao, que significa colmar de gracia, hacer agradable de Dios, otorgar favor divino. Pero aquí no se trata de un simple colmada de gracia. En algún momento del pasado, el tiempo gramatical usado, el perfecto pasivo, indica una acción que ha ocurrido en el pasado con resultados permanentes hasta el presente. En otras palabras, María fue completamente agraciada desde antes del momento del saludo. Y esa gracia permanece en ella. Así trabaja el griego. Ahora, esta raíz verbal, caritao, aparece muy rara vez en toda la Biblia.
De hecho, en el Nuevo Testamento solo se vuelve a usar una vez más en Efesios 1:6, donde San Pablo dice que Dios nos ha agraciado en el amado, refiriéndose a los cristianos que han sido redimidos por Cristo. Pero ojo, en Efesios esa gracia es otorgada después de la redención, como consecuencia de ser salvados. En cambio, en el caso de María, es que charitomene antes de la encarnación. Eso cambia todo. No es una gracia que limpia lo que estaba sucio, sino una gracia preservadora. Es un tipo de gracia preventiva que excluye toda mancha desde el origen. Y hay más. La única otra vez que se encuentra una forma parecida de esta palabra, la misma palabra en el masculino, en la Biblia griega, la Septuaginta, es en el libro Eclesiástico 18:17, donde se habla de un hombre completamente justo y caritativo que actúa con total rectitud. Se dice que ha sido agraciado plenamente. Pero incluso ahí se habla de un hombre que llegó a ese estado por sus obras y cooperación con la gracia. María, en cambio, es saludada como ya completamente agraciada, sin ningún pecado, sin condición antes de realizar obra alguna. Es increíble lo que dicen también los padres de la iglesia. No tengo mucho tiempo, pero me gustaría leer también algunos padres de la iglesia que también habla sobre esto. Desde el principio tenemos padres de la iglesia enseñando la Inmaculada Concepción, el protoevangelio de Santiago, siglo II. Y Ana entonó un cántico al Señor Dios, diciendo: cantaré un canto al Señor mi Dios, porque ha mirado sobre mí y ha quitado el oprobio de mis enemigos, y el Señor me ha dado el fruto de su justicia. Santa María es llamada el fruto de su justicia, lo que indica su amistad con Dios desde el seno materno en Ana. San Hipólito de Roma, siglo III, el arca que fue hecha de madera incorruptible era el Salvador. El arca simbolizaba el tabernáculo de su cuerpo, que era inmune a la corrupción y no engendró corrupción pecaminosa alguna. El Señor era sin pecado, porque en su humanidad fue formado de madera incorruptible, es decir, de la Virgen y del Espíritu Santo. Para San Hipólito, el arca era Jesucristo, porque él tenía la carne de María. María también era la arca para San Hipólito. San Ambrosio de Milán, ven, siglo IV, pues, y busca tu oveja, no por medio de tus siervos, sino hazlo tú mismo. Levántame corporalmente, él dice, en la carne que cayó en Adán. Levántame no de Sara es caída en Adán, él dice. Levántame no de Sara, sino de María, una virgen solo inmaculada. No solo inmaculada, dice, sino una virgen que la gracia ha hecho inviolada, libre de toda mancha de pecado. Proclo de Constantinopla, siglo V. Él salió de ella sin defecto alguno y la hizo para sí sin mancha alguna. Y también María es el orbe celestial de una nueva creación, en la cual el sol de justicia, siempre brillante, ha disipado de su alma toda la noche del pecado. San Pedro Crisólogo, el mensajero, vuela rápidamente hacia la esposa para quitarle todo apego al matrimonio humano a la esposa de Dios. No le quita la Virgen a José, sino que simplemente la restituye a Cristo, a quien había sido prometida cuando se estaba formando en el vientre de su madre. Siglo V. Cedulio, siglo V, dice la misma cosa. No tenemos mucho tiempo, 2 minutos. San Efrén de Sirio, uno de los mejores padres de todos los tiempos. Siglo IV, un padre siriaco. Verdaderamente tú, Señor, y tu madre son los únicos absolutamente y completamente hermosos, porque no hay culpa en ti, Señor, ni mancha alguna en tu madre. Adán no os engendró, a Jesús y María, el que osó
transgredir a la ley, este hijo de María ha aplastado enormemente el demonio, quien es una serpiente que aún lucha aunque ha sido aplastada. Tenemos Teodoto de Anquila, tenemos bastantes padres, pero no nomás esos padres, tenemos los primeros reformadores, Martín Lutero, pero antes de Martín Lutero tenemos bastantes proto-reformadores. La Inmaculada Concepción de María, María fue sin pecado, toda su vida sin mancha de pecado y llena de gracia. Lo podemos encontrar en la Biblia, lo podemos encontrar en los primeros padres de la iglesia, en los primeros concilios que habla sobre la naturaleza de Jesucristo y luego habla sobre María sin pecado, y luego lo podemos encontrar en los primeros proto-reformadores, lo encontramos en figuras como Juan Hus, que creyó en la Inmaculada Concepción, y lo podemos encontrar en figuras como Martín Lutero. Ya se acabó mi tiempo. Ok, póngame mi tiempo, por favor. Sí, déjame nomás, déjame sacarlo. Vamos a tener 13 minutos, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Déjame nomás sacar esto. Un momentito. Ok, voy a quitar mi audio. Listo. Listo. Bien, William Albrecht ha dicho que para los padres apostólicos el arca y la mujer inmaculada es María, ¿no? Desde su concepción. Pero justamente yo en mi primera exposición había demostrado que no hay un consenso unánime. No estoy negando que hubieran podido existir varios padres apostólicos, como por ejemplo los que mencionó Ambrosio, incluso citó a Hus y hasta Lutero, ¿no? Pero el punto es este, yo no sé si Lutero realmente dijo eso, pero si lo dijo, no me demuestra a mí que eso lo dijeron los padres apostólicos, porque la Iglesia Católica tiene que creer lo que dice el consenso de los padres apostólicos, siguiendo la regla de Lerins, como se establece en el Concilio de Trento. Pero, como yo ya les he demostrado, no existe ese consenso, así que no va a servir de mucho citar algunos cuantos padres apostólicos, porque yo te podría citar hasta 8 papas, pero he citado algunos cuantos nada más de ellos, de los padres apostólicos, de los primeros, para dejar claro que no hubo consenso. Así que ese punto es el que tienes que abordar. No basta con citar algunos cuantos padres apostólicos. Ahora bien, él también citó Eclesiástico 18:17 como un paralelo de María, la Quejaritomené. De acuerdo, pero justamente esto me demuestra que en Eclesiástico 18:17 se está refutando lo que estás tratando de comunicar, no apoyándote. ¿Por qué? Porque este quejaritomeno no hace referencia a una persona, a un varón o a una mujer que ha sido concebido desde la concepción, o sea, desde la concepción sin pecado, sino que más bien esas personas pueden lograr tener esa clase de vida y no es desde la concepción. Y si una persona puede ser un quejaritomeno o una quejaritomene, como es el caso de María, no es porque necesariamente se dio desde la concepción. Así que como justamente Eclesiástico 18:17 habla de esto, no de un favor desde la concepción, entonces justamente tu argumento se cae por los suelos. Ahora bien, dijiste también, ¿qué más dijiste? ¿Qué más dijiste? Dijiste que María es el arca del pacto, pero si María es el arca del pacto, la pregunta es, tendría que ser para siempre, ¿no? Pero según la Biblia, el arca del pacto era algo para ser olvidado. ¿Dónde se dice? En el libro de Jeremías, capítulo 3, versos 16 al 18. Y lo leo rápidamente. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente a la tierra del norte, la tierra que hice heredar a vuestros padres. Entonces, si el arca del pacto es un tipo de María, entonces, como esto es algo futuro, entonces debería decirse que María sería totalmente olvidada. Y hasta más importante, se la presenta aquí en estos textos a Jerusalén y al trono de Jehová. Entonces, ¿cómo va a responder este punto? No creo que vaya a poder responder William Albrecht. Ahora, también María tuvo al Señor Jesús en su vientre solo 9 meses.
no como el arca del pacto que tenía, durante todo el tiempo que lo tenía pues a los elementos que ya había mencionado Albrecht, ¿no? Como sabemos que eso lo son las tablas de piedra, ya me olvido, ya me olvido lo demás, pero también incluso decir que Jesús es los 10 mandamientos, la palabra de Dios, no es ser preciso en este contexto, porque aunque es cierto que Jesús es la palabra, pero no es cierto que lo sea en el sentido de ser los 10 mandamientos, ya que él profanó el sábado. Juan capítulo 5, versos 17 al 19. Él profanó el sábado. Ahora también hay que, incluso era sin culpa, como lo eran los sacerdotes, como dice el libro de Mateo capítulo 12, verso 5. Ahora bien, María pecó como lo dice la Biblia, por lo tanto no importa, escuchen, no importa, no estoy aceptando que María sea el arca del pacto, pero aun si María fuese el arca del pacto, no demostraría nada, porque ya he demostrado que María pecó. Y así que demuestra todo este argumento, que todo este argumento de que María es el arca del pacto, algo que no, o sea, que realmente no es útil, no es útil para demostrar la concepción inmaculada de María. Ahora bien, también dijo que María es el tabernáculo de Dios, no solamente dijo que es el arca del pacto, pero según la Biblia, en Apocalipsis, después del capítulo 11 y 12, que supuestamente habla de María, ¿sabes qué se dice? En el capítulo 21, en el verso 22, se dice que cuando descendió Jerusalén, la Jerusalén celestial, no se halló templo en ella. Así que todo esto es lenguaje figurado. Ahora bien, ¿quién es el templo? ¿Quién es el tabernáculo? ¿Lo es María? No. Vamos a leer lo que nos dice la Biblia. Dice así, verso 22, Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, Dios y Jesucristo es el templo. ¿Y dónde estaba el arca? Dentro del templo. Entonces, es Jesús, es el Padre, es Dios, más bien quien contiene a todo, no solamente el arca, contiene a todos. Y según Apocalipsis 2, ¿sabes quiénes son parte de ese templo, de ese tabernáculo? Nosotros somos las columnas. O sea, nosotros somos los que sostenemos esas columnas. Ni siquiera lo más importante ahí es necesariamente el arca. Es Dios mismo, es Jesús, pero realmente no se halló ningún templo. Ahora bien, también dijo que el caire, que es eritomene, implica que, bueno, pues es una palabra que está en perfecto pasivo y que habla de resultados permanentes. Es que yo ya he demostrado que no es cierto eso. Ya demostré que María pecó, así que no hay resultados permanentes. Ahora, usted también dijo que el prefijo que, si no me equivoco, habla de, o la palabra que es eritomene en sí toda la palabra, hace referencia a que ella fue favorecida desde la concepción. ¿En qué parte lo dice? Porque la palabra que, ese prefijo que, también se usa para hacer referencia a Juan el Bautista. Y la Biblia dice que Juan el Bautista clamó, dice, que crajen. Ese verbo que crajen significa que clamaba, por supuesto lo hacía. Pero ese prefijo que implica que Juan el Bautista proclamaba el reino de Dios, la palabra de Dios, desde su concepción. Claro que no. Entonces, el prefijo que no implica necesariamente que las cosas se hacen desde la concepción. Que lo hizo en algún momento, sí. En algún momento pasado, sí. Yo no lo niego. Pero ¿cómo puedes demostrar que en el caso de María, ese prefijo que hace referencia a su concepción, solamente hace referencia a algo pasado, no a desde la concepción? Un segundo antes de que el ángel Gabriel le anunciara a María que ella es bienaventurada, ya es algo pasado. Así que tienes que demostrar que eso se dio necesariamente en la concepción, porque se pudo dar 2 años antes, 3 años antes, 4 años, no sabemos. Por supuesto, era algo pasado, pero no implica necesariamente que fue desde la concepción y tampoco que tiene resultados permanentes, como yo ya lo demostré en mi discurso. Ahora bien, ¿qué más dijo? Ya. También dijo que en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, dice que Dios pondría enemistad entre la serpiente y la mujer. De acuerdo, pero ¿quién es la mujer aquí? Según el contexto, es Eva. Vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 3, desde el verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ¿de quién está hablando? De Eva. Verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿de quién está hablando? De Eva. En el mismo versículo se continúa diciendo, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo, la mujer. ¿Quién está hablando?
Eva. La serpiente me engañó y con mí. Verso 15. Ahí es cuando se está hablando justamente de Eva, porque ese es el contexto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál mujer? Eva, ese es el contexto. Y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Entonces se está hablando de una mujer que es llamada Eva, no es María. ¿Ok? Es Eva. Pero en el hipotético caso de que se haga referencia a María, tampoco le ayuda en nada a Albrecht. ¿Por qué? Porque decir que iba a poner una enemistad, una oposición absoluta, y él dice que entre los hebreos esta enemistad implica algo absoluto, pero ¿qué importa? Yo no estoy negando nada de eso. Ahora, ¿en dónde se dice que esa enemistad, porque él tiene que demostrar que esa palabra enemistad es una enemistad absoluta entre los hebreos, de tal manera que esta mujer nunca pecaría? Tiene que demostrarme que esa enemistad existe. Me gustaría que me mostrara un solo ejemplo donde esa enemistad implica una enemistad de tal grado que la persona que está teniendo esa pelea, esa guerra contra el enemigo, implica una impecabilidad desde la concepción. Un solo ejemplo, no vas a tenerlo, estoy seguro. Ahora bien, también ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Sí es cierto que hay una enemistad entre Satanás y la mujer que supuestamente es María, entonces también, y es de la misma clase de enemistad, entonces también se tendría que decir que la descendencia de la serpiente, la descendencia de Satanás, es decir, los pecadores, que también tienen enemistad con la descendencia de la mujer que es Cristo, entonces también se tendría que decir que ellos tienen el mismo tipo de enemistad. Pero alguien puede creer que la descendencia de Satanás, de la serpiente, tiene el mismo tipo de enemistad con Cristo. ¿Alguien puede decir que tiene la misma clase de enemistad? Yo creo que él no va a poder demostrar. Sería bueno que lo demuestres, que me presentes un solo texto donde se diga que los pecadores, la descendencia de la serpiente, tienen la misma clase de rivalidad contra Cristo. Aunque existe una rivalidad, pero de la misma clase, en el mismo grado, que implica que ellos fueron desde el comienzo, toda su vida, con una rivalidad con Dios, no lo creo. Ahora bien, Ahora bien, incluso se puede decir lo siguiente, que si, siguiendo la lógica de William, que si hay una enemistad y esta enemistad implica una concepción inmaculada, entonces la pregunta es, puesto que la descendencia de Satanás tiene el pecado original, entonces, ¿cómo es el caso de Satanás? ¿Él también tendría algún tipo de pecado original? Porque él también tiene una lucha contra Cristo, con la descendencia de la mujer. ¿Tiene algún tipo de pecado original? Él va a decir que no, claro que no. Y si sigo su lógica, entonces, como Satanás no tuvo pecado original, entonces la descendencia de Satanás tampoco tiene pecado original. Y si no tiene pecado original, lo que está haciendo William Albrecht aquí es refutar esta doctrina del pecado original. Por lo tanto, este argumento no le va a servir. Si él intenta probar algo con estos textos, prueba demasiado. No solo prueba la Inmaculada, supuestamente entre comillas, Inmaculada Concepción de María, sino también la Inmaculada Concepción de todos los pecadores que son la descendencia de Satanás, que tienen una lucha también, una enemistad también contra la descendencia de la mujer, que supuestamente esta mujer es María, y esa descendencia de la mujer es Cristo. ¿Cómo resuelve este punto? Yo creo que no vas a poder, querido Will. Entonces, como se ha podido ver claramente, no hay forma de demostrar lo que ha estado diciendo William en este debate. No hay forma. No hay argumentos buenos, poderosos. Me gustaría que en su refutación de mi exposición, me gustaría que abordara los textos que yo sí he presentado y que dejan claro, de manera muy clara, que María sí pecó. He presentado 3 argumentos, bíblicos, históricos, o patrísticos e históricos. Hay mujeres más santas que María, con pecado original. Hay mujeres más sobresalientes con pecado original que María. Y yo he demostrado esto con varios ejemplos y podría mencionar una lista muy, pero muy extensa. Aquí solamente por este debate he tratado de resumir. Y también puedo demostrar fácilmente, si quiere él, no tengo ningún problema. Un minuto. Listo. Si quiere, no tengo ningún problema. No, no, el tiempo ya se acabó. Ok, El gracias. tiempo ya se acabó, sí. Pero acaba de hablar, no hay problema, no hay problema conmigo. Acaba de hablar. Ya, ya me olvidé la idea. Ok. Si quieres, le doy otro minuto. Si quieres pensar, no hay problema.
No, yo creo, solamente quería decir que incluso algunos papas reconocieron que María no fue inmaculada, y eso quería señalar, pero bueno, ya me olvidé la idea que trataba de señalar, pero bueno, ese era el punto más que todo. Ok, déjame empezar. Voy a empezar ahorita. Ok. Voy a responder lo que dijo mi amigo Danny para empezar este debate. Y hay que ser más cuidadosos cuando leemos la escritura y especialmente cuando usamos argumentos para decir que la Santísima Virgen María pecó. Vamos a ir punto por punto porque lo que estás diciendo no se sostiene ni bíblicamente, ni lingüísticamente, ni lógicamente. Primero dices que María pecó porque dijo, mi alma se alegra en Dios mi Salvador. Pero eso, hermano, es una mala lectura del texto. Si María llama a Dios su soter, su salvador en griego, sí lo hace, pero eso no implica que haya pecado. Te recuerdo que en el griego del Antiguo Testamento, especialmente en los salmos y en los cánticos como el de Ana, en 1 Samuel 2, soter, es más, nunca se refiere a pecado en el Viejo Testamento. No se refiere exclusivamente a un salvador del pecado, sino a un libertador, un protector, un redentor en general. Y María en su cántico está haciendo eco directo del cántico de Ana. Es un paralelismo. Ana no está hablando de ser salvado del pecado, está hablando de haber recibido un hijo milagrosamente. María también está hablando a Dios por su milagrosa maternidad virginal. No porque tenga un historial de pecado, por favor. Así que usar ese versículo como prueba de que pecó es un error serio de exegesis. Dices que porque necesita un salvador no puede ser inmaculada. Pues claro que necesita un salvador, pero fue salvada preventivamente. Es como alguien que cae en un pozo y es rescatado versus alguien que está por caer y es detenido antes de tocar el fondo. María fue salvada por los méritos de Cristo, pero antes de caer por pura gracia. Segundo, mencionas al pasaje en el que María y José buscan a Jesús cuando él se queda en el templo. ¿Y tú ves pecado ahí? ¿Desde cuándo buscar a un hijo perdido es pecado? Le pregunto a la audiencia, ¿tu mamá pecó por salir corriendo a buscarte si alguna vez te perdiste en el supermercado? Por favor, lo que ves ahí no es pecado, sino una madre humana llena de amor y preocupación. Nunca le dice a nosotros que María pecó aquí, no dice nada de eso. Tercero, sacas el tema de los hermanos y familiares de Jesús como si el hecho de que María estuviera con ellos mostrará que también pecaba. Pero eso no tiene lógica ninguna. Estar en medio de pecadores no significa que tú también peques. ¿O acaso Jesús no comía con pecadores? ¿No vivió entre nosotros sin jamás contaminarse de pecado? ¿Y qué me dices de los hermanos y hermanas de Jesús? ¿Hasta dónde sabemos? Algunos creyeron, otros no. Entonces, por estar con ellos, María perdió su pureza. Eso es un argumento sin base. Eso no prueba nada. Cuarto, mencionas que su familia lo acusó de estar fuera de sí, como si eso incluyera a María. Pero el Evangelio de Marcos en griego no dice que fue María. El texto dice, hoy par autú, literalmente los suyos, es decir, su gente, su círculo. Probablemente parientes lejanos o conocidos de Nazaret, no su madre. Nunca sale el nombre de su mamá ahí, ni nos dice en el griego que era la mamá de Jesucristo ahí. Nada que ver en el griego. ¿Qué está diciendo mi amigo Danny aquí? Y lo más interesante es que el texto inmediatamente distingue a su madre y hermanos, que están afuera, no adentro, no dentro acusándolo, sino buscándolo. O sea, ni siquiera están en el grupo que lo acusa. Otro error en la lectura de mi amigo. Entonces, hay cosas bien importantes aquí. María llama a Dios su Salvador.
Sí, porque fue salvada de forma única y perfecta. María buscó a su hijo con amor de madre. No es pecado, es virtud. María estaba con los hermanos de Jesús. Eso no implica nada contra su santidad. La familia que lo acusa en Marcos no incluye a María. No incluye a María en esa lista. Y para terminar, te pregunto algo otra vez. ¿Quién eres tú para juzgar a la mujer llena de gracia? La que el mismo ángel Gabriel saluda como que Charitomene, es decir, completamente agraciada, perfeccionada por la gracia y mantenida en ese estado. ¿Te atreves tú en el siglo XXI a decir que pecó, cuando ni los primeros reformadores se atrevieron a semejante cosa? Lutero, Zwinglio, incluso Calvino tenía una profunda reverencia por la santidad de María. Y Lutero creó en la Inmaculada Concepción. No estoy diciendo que Zwinglio ni Calvino tenían reverencia para María, pero Lutero sí creó en eso. Lo que estás haciendo, mi amigo, hoy no es volver a la Biblia, es alejarte de ella y de la fe histórica. Así que te invito con cariño a mirar de nuevo estos textos, a estudiar su contexto y a descubrir con nosotros la gloria de la toda Santa Madre de Dios, la mujer del Génesis 3:15, la mujer del Apocalipsis 12, la nueva arca, la reina del cielo y nuestra madre espiritual. Mencionas que María ofreció un sacrificio de purificación por su pecado en Lucas 2, citando Levítico 12, pero ese texto jamás dice eso, ni en el hebreo ni en el griego. La ley de Levítico pedía un rito de purificación ritual, no moral. Es decir, no es porque la mujer haya cometido pecado, sino porque el contacto con sangre durante el parto la hacía ritualmente impura, según las normas del Antiguo Testamento. Eso es todo. Pero más aún, hace un gran error mi amigo Danny. Levítico 12 está hablando de mujeres que conciben con semilla humana. ¿Y qué dice la Biblia sobre María? Que concibió sin semilla de varón por el poder del Espíritu Santo. Eso cambia todo el contexto. Así que aplicar esa ley a María literalmente no encaja. Y hacerlo es ignorar que ella es la Virgen que dio a luz sin contacto carnal. Ella no está bajo la ley en ese sentido. Pero además, este argumento te pone en un problema aún más grande, mi amigo. Porque si miras Lucas 2:22, el texto dice claramente que ofrecieron el sacrificio según la ley de Moisés, pero ellos, qué increíble, los errores de mi amigo Danny hoy. Es en el plural, Danny, por ellos. ¿Y quién está incluido en ellos? Jesús mismo. Entonces vas a decir también que Jesús necesitaba purificación por pecado. Claro que no. Esto demuestra que no se trata de pecado personal, sino de un acto de obediencia ritual y legal, sin ninguna implicación moral. Decir que María pecó porque hizo ese rito es como decir que Jesús pecó por haberse bautizado. Absurdo. Él fue al bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. ¿Y acaso Jesús sí se tenía que arrepentir? Obviamente no. Era por humildad y cumplimiento de toda justicia. Igual María. Mencionaste Juan 2, que Jesús llamó mujer a María en las bodas de Caná, como si fuera algo despectivo. Pero hermano, eso no es así en el contexto bíblico. Jesús usa la misma palabra guné cuando está en la cruz. Lo usa varias veces. Cada vez que lo usa con todo respeto. En el momento más solemne de su vida, usa la misma palabra. Le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Juan 19:26. ¿Tú crees que Jesús estaba insultando a su madre, agonizando en la cruz? Por supuesto que no. La palabra mujer en ese contexto es una forma respetuosa y llena de dignidad, especialmente cuando recordamos que Jesús está revelando a María como la nueva Eva, la mujer prometida en Génesis 3:15. Te refieres a los padres de la iglesia,
Y otra vez haces algunas confusiones importantes y dijiste de 8 papas, por favor, úsalos. Quiero que los usas. Para la gente que no sabe, que está escuchando esto en español, me encanta mi amigo, mi gran amigo, el Francisco Turretin. Él hizo este argumento, lo sacó de un teólogo con el nombre de Launay, y él puso ese argumento en el mundo de los protestantes. Me encanta este argumento porque tuve un debate contra él hace unos 3 años, y en estos 8 papas, ninguno dice lo que cree Danny. Y lo demás, de los 8 textos que se usan para decir que hay 8 papas que niegan la Inmaculada Concepción, de los 8, 5 son falsos, ni vienen de esos papas. Me encanta mucho. Por favor, Danny, por favor, usa esos textos. Me encanta que habla sobre esos 8 papas, porque este argumento viene, ya tiene rato ahí, y ese argumento es completamente falso. Dices que los padres de la iglesia, y otra vez hay confusiones, tenemos que hablar. San Ireneo de León, verdadero padre de la iglesia, doctor de la iglesia, claramente llama a María la nueva Eva, la nueva tierra, dice. Y dice que por su obediencia deshizo el nudo de la desobediencia de Eva. Eso no le puede hacer a alguien con pecado. Para San Ireneo, María cooperó en la salvación porque fue inmaculada, pura y llena de gracia. Luego mencionas a Tertuliano, pero hay un gran detalle. Tertuliano no es considerado un padre de la iglesia. Además, dice cosas absurdas de Jesucristo. Pero claro que es un amigo tuyo cuando habla mal de María. Pero cuando habla de Cristo dice cosas absurdas. ¿Qué crees de eso? No es considerado un padre de la iglesia. Fue un gran escritor intelectual, pero cayó en herejía al unirse al montanismo. Así que no puedes usarlo como autoridad doctrinal. Ni la iglesia de Oriente, ni la de Occidente lo reconocen como padre. Finalmente, citas a San Clemente de Alejandría. Dice que solo Cristo es sin pecado por naturaleza. Y en eso estamos de acuerdo. Cristo es el único sin pecado por naturaleza, por ser Dios encarnado. Pero lo que tú no estás entendiendo, y con todo respeto, es que la tradición cristiana siempre ha distinguido entre la impecabilidad por naturaleza y la impecabilidad por gracia desde el principio. Solo Cristo es impecable por naturaleza, pero María fue preservada del pecado por gracia, no por su propia fuerza, sino por la anticipación de los méritos de Cristo. Lo mismo sucede con los santos en el cielo, que ya no pecan, no por su naturaleza, Danny, sino porque la gracia de Dios los transforma completamente como María fue transformada. Jaire que charitomene. Palabras increíbles. Entonces, sí que María no pudo ser sin pecado porque no es Dios. Eso es claro, creemos eso también, que María no es Dios, pero sí María no tuvo pecado. Decir que María no pudo ser sin pecado porque no es Dios, es no entender la diferencia entre lo que Dios es por esencia, y eso es cristología, y lo que Dios concede por gracia. María fue inmaculada no por derecho propio, sino por un privilegio especial dado por Dios. Ya se ha acabado mi tiempo, tengo 10 segundos, pero está bien así. Ahora creo que tenemos 7 minutos, ¿verdad, amigo? Sí, 7 minutos. Bien. Entonces, dijo que María llama a Dios su sóter, pero no implica que ella pecó. Pero yo le demostré en mi primera participación, en mi primera exposición, que el texto paralelo a Lucas es Mateo capítulo 1. Y en el verso 21 se habla de una pluralidad de pecados, no del pecado original, que es un pecado singular. Por lo tanto, la respuesta que él está presentando no es correcta. Ahora bien, Mateo 1:21 sí es el paralelo de Lucas capítulo 1, no el caso de Ana que él presenta. Por eso él está cometiendo una falacia de falsa analogía. ¿Cómo va a responder esto? No va a poder, porque yo claramente demostré que se está hablando de pecados plurales.
Ahora bien, él dice que María fue salvada preventivamente, pero eso es algo que el texto bíblico no dice. Eso es algo que él tiene que imaginarlo, porque él cree en el dogma de la Inmaculada Concepción de María. El texto no tiene nada que ver con una salvación preventiva, sino con un pecado personal, porque se está hablando de pecados plurales. Solamente los pecados personales son pecados plurales. No puede haber otra respuesta. Ahora también dice, ¿no? ¿Desde cuándo buscar a un hijo es pecado? Es que yo no dije que buscar a un hijo es pecado. Lo que yo dije que es pecado es que cuando ella está buscando, no el buscar, sino que cuando ella buscó, acusó al Señor Jesús diciéndole, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Entonces el punto no es la búsqueda, sino cuando ella le acusa a Jesús, ¿por qué nos has tratado así? Porque ellos estaban llenos de angustia. Entonces, ese es el punto. Tienes que responder apropiadamente el argumento que se te presenta para no caricaturizar. Pero bien, ahora después dice que María no cometió yugo desigual, porque estar con pecadores no es cometer yugo desigual. Hasta cierto punto yo te doy la razón si es que ella les predicaba el evangelio, les consolaba, les hablaba, ¿cómo va a ser yugo desigual ahí? Les estaría hablando de Dios, más bien sería algo bueno. Pero es que María nunca hace eso con sus hijos. La Biblia nunca dice que sus hijos, que son supuestamente sus sobrinos con los que ella andaba, que les habla palabra. No, el texto bíblico no habla nada de ello. Lo que nosotros sí podemos ver es que cuando Jesucristo es llamado amigo de pecadores, es porque Él se acercaba al pecador. ¿Sabes para qué? Para darle perdón. Y eso sí podemos demostrarlo fácilmente. Una mujer estaba cerca del Señor Jesús y Jesús iba a visitar a pecadores como Saqueo y muchos otros. Y la gente lloraba, la gente se arrepentía. ¿Por qué? Porque Jesucristo andaba con ellos no solamente por caminar, como de paseos, para tomar café, sino ¿para qué? Para hablarles de su amor, de su perdón, porque Él vino a predicar el evangelio del perdón, del reino de Dios. En cambio, María, la Biblia no dice nada de esto. Hay que imaginarlo, hay que tratar de darle una respuesta para justificar la Inmaculada Concepción. Lo que vemos es que ella siempre está con ellos. ¿Y sabes para qué? Como ya vimos, Marcos capítulo 3, versos 21, dice que los suyos vinieron. ¿A quién? A buscar al Señor Jesús. Y en el verso 31, ¿sabes quiénes son esos suyos? Esos suyos son llamados María y los hermanos de Jesús. Entonces, el contexto sí nos está dejando claro de quién se está hablando de ellos. No se está distinguiendo, todo lo contrario. Se está demostrando por el contexto que esos suyos que fueron a aprender al Señor Jesús fueron María y sus hermanos. María estaba ahí. Y ellos decían, está fuera de sí, es decir, está loco. Y hay 14 páginas web, yo tengo acá toda una investigación que he hecho, 14 páginas web citadas por Lucas, el historiador brasileño Lucas Bansoli, donde se admite, son páginas web católicas, se admite que estos familiares son María y sus hermanos. Así que eludir o escapar esta conclusión no se puede. No se puede. Simplemente el texto deja bien claro que María estaba pecando, porque estaba llamando a Jesucristo loco, prácticamente. Entonces, tú dices, oh, pero cómo vas a juzgar a María si ella es la bienaventurada, así fue llamada por el ángel Gabriel? Pero escúchame, que yo llame a María una mujer que pecó no significa que le estoy juzgando. David también pecó y él dijo que es bienaventurado aquella persona a quien sus pecados le son cubiertos. Entonces, el hecho de que yo diga que David fue bienaventurado y diga que él pecó y que también fue bienaventurado porque justamente Dios le perdonó, no significa que lo estoy juzgando, sino que simplemente estoy reconociendo que hasta los bienaventurados pecan. Así que el ejemplo que pones de David, de María, de que no hay que juzgarla porque es bienaventurada, no es no, o sea, no es un ejemplo, ¿no? Sino el señalamiento que estás haciendo no es realmente muy fuerte, porque el ejemplo que te presento de David refuta la posición, la interpretación que estás dando. Ahora bien, también dices, ¿no? Bueno, en Levítico tiene que ver con un rito de purificación ritual. Bueno, pero es que justamente en ese rito de purificación, por más que sea ritual, detrás de este rito hay una enseñanza. Y el contexto sí está hablando de expiación de pecados. Y te lo voy a leer. A ver, vamos a leer lo que dice ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera. Acá yo tengo mis apuntes. Espérate. En mis apuntes tengo el texto. Acá está, aquí está. Levítico 12:8 dice así.
Y si la madre no tiene lo suficiente para un cordero, podrá tomar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrecerlo en holocausto y otro como sacrificio por el pecado. Pecado ritual, que existen los pecados que no existen en la realidad, no existe tal cosa. Y otro como sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote pedirá el perdón de ella. ¿El perdón de qué? ¿A quién le pide? ¿Para qué le pide perdón si finalmente es algo ritual? Es que detrás de este rito, claro, nadie está negando, es un rito, también está implícito el pecado. Así que de nada sirve, no, pero es que es un asunto ritual, que es del flujo de sangre, no importa eso, porque todo eso es la evidencia del pecado de las personas. O más bien dicho, es la evidencia de que eso, de alguna manera, está señalando que el ser humano peca y por lo tanto necesita un sacrificio. Así que el rito no anula el pecado, todo lo contrario. Después dijiste, bueno, si esto es cierto, entonces también Jesucristo pecó. ¿Por qué? Porque Jesucristo se bautizó y el bautismo era para arrepentimiento. Pero el texto no dice para perdón. El texto dice para arrepentimiento. ¿Pero qué significa esto? ¿Para recibir arrepentimiento? ¿O significa para anunciar el arrepentimiento, para entrar en el reino de los cielos? Porque ese era el mensaje de Juan el Bautista. Así que si tomamos en cuenta esto, entonces cuando Jesucristo se bautizó para guardar toda justicia, porque así le dijo el Señor Jesús a Juan el Bautista, era justamente eso, para arrepentimiento, para anunciar el arrepentimiento que se tiene que tener si quiere entrarse en el reino de Dios. Entonces Jesucristo no está ahí siendo bautizado para recibir perdón, sino una manera de decir, ¿sabes qué? Este es un rito que en donde estamos tratando de comunicar una enseñanza, que tienen que arrepentirse para entrar en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto, así que no tiene nada que ver. ¿Me falta algo? No, ya, el tiempo ya. Oh, ya mismo, gracias. Sí. Ok, 7 minutos, ¿verdad? Sí, 7 minutos. Voy a empezar ahorita. Ok. Hay un consenso unánime entre los padres que creían que María era el arca nueva. Puedo demostrarlo desde los años 100, desde el principio. No hay forma de refutar esto. Por eso lo único que puede decir mi amigo Danny es que estoy equivocado. Dice que hay 8 papas que negaron la Inmaculada Concepción. Ese argumento viene de Turretin, como les dije. Es absurdo eso. Él dijo que en Eclesiástico, lleno de gracia, no habla de alguien concebido sin pecado. Ahora tenemos que ver qué dice en Eclesiástico. Otra vez está equivocado, mi amigo. Se trata de un hombre singular, totalmente justificado, totalmente salvo. Por eso los padres más antiguos interpretaron Eclesiástico en contra de lo que él acaba de decir. Está equivocado. Si Eclesiástico habla de un hombre único, todo santo, todo justificado. Sí, María es el arca nueva. Apocalipsis 11 y 12 nos muestra que seguirá siéndolo. Dice que el arca antigua desaparecerá. Mi amigo, por eso esta no es el arca antigua. Esta es el arca nueva y mejor. Nadie dice que María es el arca vieja. Es el arca nueva, mejor y perfecta. Sigue siendo el arca en el cielo. Por eso Apocalipsis 11 y 12 nos muestra a la mujer en el cielo como Santa María. Fíjate que no hay ni una refutación a mi comparación entre que Charitomene y el griego de la gracia original de Efesios 1. Nada. Fíjate que ni siquiera toca el término griego exclusivo que se usa para el arca aplicado a María. Esto es porque los protestantes no pueden con María como el arca nueva. Que si María es el arca nueva no significa nada. El arca antigua era el objeto más sagrado de Israel. Sí significa que María es la mayor creación de Dios. Dice que el lenguaje de Apocalipsis 11 y 12 es figurativo. ¿Jesús es un Mesías figurado o es el Mesías verdadero? La mujer de Apocalipsis 12 es la madre histórica de Jesucristo. ¿Cómo va a ser eso figurado? Dice que demostró que el griego no es lo que dicen todos los padres. Eso no es lo que dicen los padres griegos. ¿Dónde pecó María? Muéstranos dónde. No hay nada que ni siquiera remotamente indique que pecó. Dice que
Se usa una palabra parecida para Juan el Bautista, pero ninguna de las palabras griegas que se usan para María como llena de gracia o como arca se usan para nadie más, para María y el arca. María es el arca nueva. Por cierto, no hay mucho que él dijo sobre Génesis 3. Dice, muéstrame que esa gracia fue dada desde la concepción. Por eso hice un argumento tan fuerte. La mujer estaría en enemistad total con el diablo. No tuvo respuesta. ¿Qué es Eva? ¿En serio? Después de la caída, ¿estaría en enemistad con el diablo? No, mi amigo, el versículo 15 es citado en Romanos y unánimemente los padres antiguos sabían que esa mujer era María y el hijo como Jesús. Era Jesús, ellos sabían. Ya sé, porque Génesis 3 les cuesta tanto. Enseña que María jamás estaría bajo el dominio del diablo. ¿Cómo vas a decir que es Eva si la profecía habla de la victoria sobre el demonio? Dice que Génesis 3 no habla de concepción. Es una profecía antes de que ella existiera. Y nos dice que estaría en guerra mortal contra el diablo. No pudo haber tenido pecado original. Él quiere saber dónde esta palabra, él quiere saber dónde está la palabra que muestra oposición total al diablo. Fácil, enemistad, rivalidad mortal. Números 35, 21, Ezequiel 25, 15, Ezequiel 35, 5. Hay una sola palabra en hebreo, una palabra en griego, enemistad. Una enemistad es compartida por la mujer y su hijo. No hay dos palabras para enemistad, hay una. María estaría contra el diablo así como su hijo lo está. Leyendo Lucas 2, no hay ninguna acusación de María y José contra Jesús. En el griego lo que hay es un comentario de preocupación, no de reproche. El griego no dice eso para nada. No hay ningún padre que cree eso, tampoco. Luego pregunta, si María predicó el evangelio, por favor, ella fue la primera que en escuchar la palabra y decir, hágase en mí según tu palabra. Y no solo eso, está en el libro de los Hechos, en medio de los apóstoles, perseverando con ellos, esperando al Espíritu Santo. Ella está ahí en la iglesia naciente. Claro que está evangelizando con su presencia, su fe y su oración. Habla de Marcos y dice que María tiene que estar ahí incluida en el grupo que pensaba que Jesús estaba loco. Esto es otro error bien básico. El griego jamás menciona a María en ese pasaje. Y lo repito, ni un solo padre de la iglesia creyó que María estaba entre los que pensaba que Jesús había perdido la cabeza. Ningún padre. Otra vez habló de Levítico 12. Otra vez le digo, María no puede caer bajo la ley ritual de Levítico. Levítico 12 habla de una mujer que da a luz habiendo recibido semilla de varón, amigo. No entiendo por qué estás diciendo eso. ¿María concibió como cualquier otra mujer? No, el ángel le dijo, lo que ha sido engendrado en ti es del Espíritu Santo. Ella no recibió semilla de varón. Y encima de eso, en Lucas 2, el texto está en el plural. Para la purificación de ellos, autón en griego. Entonces, ¿Jesús pecó? ¿Necesitaba purificación? Y le pregunto, con todo respeto, ¿qué padre de la iglesia interpreta Lucas 2 como tú lo haces? Ninguno, ni uno solo, ni siquiera Lutero, ni siquiera Calvino. Nomás Danny Totocayo. Ok, bien, bien. Bien, ahora es el tiempo de preguntas. Ah, sí, ¿quién va a ir primero? Ah, usted va a ir primero. Okay. Sí, no hay problema, yo siempre Okay. comienzo. Está bien. Mi primera pregunta. Un momentito. Déjame poner el tiempo. Tienes un minuto para, ¿verdad? Y luego yo tengo 2. Se me olvidó eso. Sí. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Usted dice que aquí
solamente estaban preguntando, me refiero a Lucas 2:48, María y José, su esposo, solamente estaban preguntando sobre Jesús, porque había una preocupación, evidentemente, por dónde estaba escrito su hijo, que era un muchacho de aproximadamente 12 años, nada más. Pero entonces, ¿qué significa la frase? ¿Por qué nos has tratado así o de esta manera, como dicen otras traducciones? O sea, si no es pecado, ¿qué significa esa frase? Te escucho. Sí, María y José solo estaban preocupados por dónde estaba Jesús. Eso es todo. No hay nada de pecado aquí y ningún padre de la iglesia jamás dijo que esto fuera pecado, ni tampoco ningún reformador tampoco. Y el griego es bien claro. Teknon ti, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y luego, tu padre y yo te buscábamos con dolor, afligidos, preocupados. La palabra griego se refiere a un dolor emocional, ansiedad, angustia, como la siente como que siente un padre que no sabe dónde está su hijo. No se refiere a culpa, pecado, ni nada por el estilo. Esto simplemente muestra que María y José estaban angustiados, como cualquier buen padre o madre estaría. Si su hijo se pierde 3 días, que era 3 días, no hay ninguna implicación de pecado aquí. Todavía tengo un minuto. Y esto es lo clave. Ningún padre de la iglesia jamás dijo que María pecó aquí. Todos entienden que esto es una reacción normal, humana y amorosa de unos padres que están buscando a su hijo. Además, cuando Jesús responde, dice, ¿no sabías que en los asuntos de mi padre debo estar? No les está acusando de pecado, simplemente les está explicando su misión divina. Y ellos no entendieron lo que les decía. Eso es normal. No entender no es pecado. Así que en el resumen, el griego muestra preocupación, no pecado. María y José están actuando como padres amorosos, no como pecadores. Mi pregunta para usted es bien simple. Déjame poner un minuto. Ok, mi pregunta para usted es bien simple. Podemos leer los padres de la iglesia de los primeros tiempos, podemos leer la letra de Diognetis, de Matetés, que habla sobre la Virgen María. Es una escritura, es un texto apostólica, y luego podemos leer de los padres de los siglo I, siglo II, III, IV, desde el principio hasta el tiempo de Lutero. Y mi pregunta es, todas esas personas enseñaban que María era la nueva arca. Entonces mi pregunta es, ¿por qué todos los padres de la iglesia desde los tiempos apostólicos y después creen que María era el arca de la nueva alianza? Eso es mi pregunta para usted. Bien, bien. Me pone mi tiempo, por favor. Yo tengo bien. Listo. Bien, ¿por qué los padres apostólicos, muchos de ellos creían que María era el arca del pacto? Bueno, no todos creían eso, ¿ok? No todos creían eso, pero aún de todas maneras hay algunas de estas personas que creían que María era el arca del pacto. ¿Eso demuestra algo? No demuestra. ¿Sabes qué demuestra? Que ellos creían, nada más. No demuestra que ellos estaban en lo correcto. Aún así hay que notar un punto importante. El hecho de que ellos pensasen que María fuera el arca del pacto no significa que ellos necesariamente pensaran que ella fuera impecable. ¿Por qué? Porque, mira, yo les puedo citar acá a Clemente de Alejandría, si no quiere que les cite a Tertuliano, y él dice, porque solo este verbo de quien hablamos no tiene pecado. ¿Quién? Solo este verbo. Porque pecar es natural y común a todos. Pero ahí habla de una sola persona que no tiene pecado. ¿Quién? Del verbo. Dice solo. Les puedo leer también, tengo 2 citas más de él. También dice, en cuanto a la pasión de Cristo, la espada de la incredulidad atravesó el alma de María. La incredulidad es pecado. También tengo varias citas. Puedo citar a Basilio de Cesarea. Bueno, ya lo había hecho en mi primera exposición. También puedo citar a Cirilo de Alejandría. Acá tengo todos los datos. A Cirilo de
digo, acá a Cirilo de Alejandría y acá a Cirilo de Jerusalén, te voy a leer lo que él dice. Este es el Espíritu Santo que vino sobre la Santísima Virgen María, porque ya que él que fue concebido fue Cristo, y el unigénito, el poder del Altísimo, la eclipsó, y el Espíritu Santo vino sobre ella y la santificó para que ella pudiera recibirlo. Después dice, solo uno está libre de pecado, Jesús, que nos limpió de nuestros pecados. Clases de catequesis. Puedo citarte aquí también a Gregorio Nacianceno y a varios papas que también me has pedido. Dijiste, pero de esos 8 solamente 3 son verdaderos y 5 son falsos. Aún así, 3 papas están de mi lado. Por lo tanto, estos papas no creyeron la unanimidad como tú le estás señalando. Gracias. Creo que usted me va a preguntar ahora, ¿verdad? Sí, me toca preguntar a mí. Es mi última pregunta. Ok. Bien. Si María fue inmaculada y la mujer más santa de todas, ¿por qué el apóstol Pedro no la menciona como la madre de las cristianas y sin embargo sí hace de Sara la madre de las cristianas? Y en un contexto de santidad, porque ese es el contexto y yo puedo leer el texto si usted quiere, pero si no, no hay problema. Entonces, ¿por qué hace esto el apóstol Pedro? Esa es mi pregunta. Vamos a hablar sobre esto. Ok. En los textos del Nuevo Testamento escritos, podemos leer mucho sobre la Virgen María. Mi amigo aquí está preguntando, ¿por qué Pedro no dice que en las cartas de Pedro, que no se le da explícitamente el título de madre de la iglesia? Esto es comprensible. Y ya que muchas realidades teológicas aún estaban desarrollándose, creo que esa es su palabra, y no siempre se expresaban plenamente desde el inicio. Otra cosa importante es, en el tiempo de que Pedro escribió eso, en su carta, María todavía estaba viva. Sin embargo, en Apocalipsis 12, que es una visión celestial y profética, María aparece ya glorificada en el cielo, representada como una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, y da a luz al hijo varón que ha de regir las naciones con vara de hierro, Cristo. Luego el texto dice que los otros hijos de la mujer son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17, es decir, los creyentes. Este pasaje no solo presenta a María en gloria, sino también como madre espiritual de los creyentes, ya que sus otros hijos no son físicos, sino los discípulos de Cristo. Por tanto, aunque San Pedro no usó explícitamente ese título durante la vida terrenal de María, la escritura sí la muestra posteriormente en el cielo como madre gloriosa de todos los creyentes, anticipando y confirmando el título tradición de madre de la iglesia. Ok. Ahora tengo Una mi pregunta. última pregunta. Un minuto. Es muy claro en la Biblia que María está llena de gracia, según el griego. La raíz de esa palabra solo se encuentra en Efesios 1 y señala que ella fue llena de gracia original, de justicia original. La forma gramatical del griego indica que era sin pecado, incluso antes que el ángel entrara donde ella. Los padres griegos fueron unánimes en interpretar Lucas 1 como que María era llena de gracia y sin pecado. Entonces, ¿con qué base se niega eso? Mi pregunta es simple. ¿Sabes tú más de griego que los padres que fueron enseñados y formados por los apóstoles y sus sucesores? Esa es mi pregunta para usted. Gracias, me pone el tiempo. Listo. Bien. Él dice que la palabra quejaritomene hace referencia a alguien que nunca ha pecado. Bueno, eso es algo que él nunca lo demostró. De hecho, el mismo sitio eclesiástico 18, no me acuerdo, no me acuerdo el versículo, pero en ese texto se deja claro que esta persona agraciada no es desde la concepción. Era pura, como él dijo hace un momento, sí. Esta persona de eclesiástico es pura, santa, de acuerdo, pero dice desde la concepción, no, porque si fuera cierto lo que dice William, entonces no solamente María fue inmaculada,
sino también, desde la concepción, sino también esa persona o esas personas, porque se hace referencia en general a, en eclesiástico se hace referencia, se usa esta palabra en referencia a cualquier persona que es generosa. Ese es el contexto, entonces no tiene nada que ver. Más bien refuta la posición de William. Bien, ahora bien, ah, lo que nosotros podemos ver es lo siguiente, que la palabra lleno de gracia sí se encuentra en la Biblia para una persona que nunca pecó. En el libro de Juan, capítulo 1, versos 14, se usa la frase pleres haritos, que significa lleno de gracia. Hace referencia a Jesús. Incluso también hace referencia a personas pecadoras como lo era Esteban, Hechos capítulo 6, verso 8. Entonces, si alguien quería hacer referencia a María como impecable, como el lleno de gracia, tuvo que haberse usado la frase pleres haritos, no que harito mené. De hecho, Raymond Brown, un famoso teólogo católico, dice lo siguiente: es más convincente traducir que harito mené referido a ella en cuanto a favorecida o agraciada por Dios, no a llena de gracia. La Septuaginta también está de mi lado, y de hecho hay varias Biblias católicas que ya no traducen como llena de gracia, sino que traducen de la siguiente manera. La Biblia del Peregrino dice: alégrate favorecida, el Señor está contigo. Ediciones Paulinas, Verbo Divino, Biblia Latinoamericana, edición 16, dice: alégrate tú, la amada y favorecida. La Biblia Católica Latinoamericana, en su comentario de Lucas 1:28, dice: el texto griego dice a la amada, la favorecida. La traducción habitual, llena de gracia, no es exacta en el sentido estricto. Y podría también citar a los padres apostólicos para demostrar que Carito Mené no tiene el significado de llena de gracia. Gracias. Entonces, 5 minutos para los últimos pensamientos que tenemos de este debate, que creemos, nomás eso, y luego 1 minuto cada uno de promoción. ¿Esa argumentación es refutación también? Pues para cerrar, si lo ves así, no es, o sea, no vamos a presentar nuevos argumentos. Es como nomás como cerrar el debate, nomás. Ah, ok, una conclusión. Así es, conclusión. Ya, bueno, entonces me pone mi tiempo. ¿Está bien 4 minutos? Listo. Bueno, yo he presentado varios argumentos, ¿no? Creo que ya también ha estado tratando de refutar William Albrecht. Un momento, amigo, un momento de volada y puedes empezar otra vez. Sí. Quiero estar de acuerdo contigo. ¿Quieres hacer 4 o 5 minutos? Yo estoy de acuerdo con cualquier. Ya 4 minutos, está bien. Ok, muy bien. Sí, bien. En este debate yo he estado tratando de demostrar que María pecó y creo que no se han ofrecido buenas respuestas, refutaciones a las afirmaciones que yo he estado haciendo. Y de hecho he presentado varios textos y no he tratado de demostrar pues que María necesariamente es una mujer pecadora como lo pueden ser otras personas, sino que pecó, fue una mujer santa, una sierva de Dios, pero que pecó. No necesariamente la más santa. De hecho, yo creo que otras personas fueron las más santas y he demostrado, ¿no? Entonces, creo que ella tuvo un yugo desigual, eso es lo que dije. También reprochó al Señor Jesús, no solamente se preocupó, sino que ella dijo: ¿por qué nos has tratado de esta manera? O sea, no solamente hubo preocupación por dónde está Jesús, sino ¿por qué tú, Jesús, nos has tratado de esta manera? Y Jesús le dijo a ella que no entendías, no comprendían que en la casa en los negocios de mi padre debo de estar. Es decir, ellos eran tardos de entendimiento. Y eso sí es un pecado, así que hay dos pecados aquí. Incluso la acusación que está haciendo María al Señor Jesús no es poca cosa. ¿Quién es el que nos acusa a nosotros día y noche de nuestros pecados según Apocalipsis 12? Satanás. Entonces, cuando nosotros cometemos este pecado de estar acusando a las personas, y más aún al Hijo de Dios, cometemos un grave pecado, no es poca cosa. Ahora bien, también había señalado que habían muchas mujeres que eran llamadas hijas de Sara, pero no de María. Y bueno, no creo que se haya abordado apropiadamente esto, que yo no hablé de algo explícito que se dijera hijas de María o María, madre de esta cristiana, no necesariamente explícitamente. El punto no es que haya una frase explícita, sino por qué no se menciona a María. Y si realmente ella fue la más santa según Apocalipsis 11, 12, como lo trata de presentar William. Y también había presentado, y bueno, él creo que no pudo responder este punto, ¿no? Y también había presentado una respuesta según Génesis 3:15, donde yo sí había respondido. Él, bueno, dijo que yo no respondí nada en ningún momento, parece que me escuchó, estuvo atento, pero yo sí respondí y dije que el contexto habla de
Eva, lo señalé varias veces. Entonces, cuando William vaya a retroceder el video, lo vea después, se va a dar cuenta que yo sí di una respuesta. De hecho, dije que si la descendencia de la serpiente, de Satanás, tiene también una enemistad con Cristo, y ellos, y esta descendencia tiene una enemistad con Cristo, tendría que ser de la misma clase que de Satanás. Pero ¿esto es cierto o no es cierto? Yo dije que no. Y también había dicho que si esta lucha era tan fuerte de la mujer, supuestamente María, con Satanás, entonces la pregunta también es por qué Satanás, antes de su caída, si él no tuvo un pecado original, entonces su descendencia tampoco tendría que tener un pecado original en su lucha contra Jesús. Entonces la pregunta es, ¿está o no está él violando el pecado original? ¿Está refutando o no está refutando? Lo está haciendo, porque si él prueba algo, prueba mucho. Eso ya se lo señalé también. Entonces, el argumento que él presenta en realidad refuta el pecado original de las personas, porque Satanás en su lucha no está demostrando que él tiene un pecado original. Si fuera cierto lo que él dice, entonces la descendencia de Satanás también tendría que ser sin pecado original. Entonces no creo que ha podido abordar bien esos puntos. Y también había presentado argumentos que demuestran que la patrística, el consenso unánime, no presenta a María como la mujer inmaculada. Habían varios que él mencionó, sí, que creían en la concepción inmaculada de María, sí, pero que la presenten como una mujer sin pecado, no. He presentado mucha evidencia de esto. Entonces, incluso 8 papas, él dice solamente hay 5, pero yo sí tengo las 8 frases que dicen estos papas y no son falsas. Pero aún si fuera 5 de ellas falsas y 3 verdaderas, entonces esto demostraría que estos 3 papas están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y no con la patrística. Gracias. Muy bien, ok. Voy a empezar ahorita. ¿Qué tuvimos hoy? Errores en el griego diciendo que una María preocupada es una María pecadora. ¿Quién enseñó eso? ¿Un padre de la iglesia, un reformador? No, nos enseñó eso Danny Totocayo. Ningún padre de la iglesia, ni uno solo. Los padres enseñaron que María era el arca nueva. Danny no supo qué hacer con eso. Los padres enseñaron que María estaba llena de gracia. Danny andaba confundido y ni una sola vez trató con la raíz de Efesios, que enseña en esta palabra que María, porque esta palabra se usa en San Lucas 1, nos enseña en la manera que se usa en Efesios 1, María está en plena posesión de la gracia original. Se nos dijo que María era pecadora, a pesar de que llama a Jesús su Salvador solo en referencia al milagro del nacimiento, citando al himno de Ana, pero María es pecadora. Es absurdo, que no tiene nada que ver con el pecado aquí. Se nos dijo que 8 papas negaron esta enseñanza. Cuando le dije que hay muchos de esos letras que son falsos, dijo, ok, pues entonces tenemos 3. No entiende, mi amigo. No entiende que ninguno de esos documentos enseña eso. Varios son falsos y los otros no hablan sobre María siendo pecadora. Nada que ver. He visto esas escrituras. Para nada dice eso. No escuchamos, dijo que 8 papas negaron esta enseñanza. No escuchamos a ninguno. Por cierto, 5 citas son falsas y las otras no niegan esta enseñanza. ¿Cuál es, mi amigo? ¿Papa Leo? ¿Papa Galacio? Conozco todos, ninguno niega eso. Tampoco San Clemente, cuando dice que por naturaleza Jesús es el único. Claro que sí, es Dios verdadero. Hay una diferencia en ser sin pecado por gracia y ser sin pecado por naturaleza. Nos dijo que Eva era la mujer que estaría en enemistad con el diablo. Estoy en shock. Una vez más, sí, los demonios tienen enemistad con Cristo. Ellos son puro mal. Cristo es pura santidad. Y su madre y él comparten la misma palabra hebrea que muestra que ambos están contra el diablo. La Biblia nos muestra a una mujer completamente santa y completamente inmaculada. Hablamos sobre varias palabras. No escuché nada sobre la palabra anafonesen, que se usa nomás para la arca en el Viejo Testamento y se usa para María en el Nuevo Testamento, enseñándonos que María es la nueva arca.
No escuché nada de eso. Y yo sé por qué. Dijo, pues a lo mejor hay muchos padres que sí creen eso. No es eso, Danny. Desde el principio creen esto. No vas a encontrar ni un padre diciendo que María era pecadora. Tienes Tertuliano, que no era padre de la iglesia. Orígenes, que no era padre de la iglesia. Herejes están a tu lado. Ni los reformadores están a tu lado. Juan Hus no está a tu lado. Martín Lutero no está a tu lado. La Biblia nos muestra a una mujer completamente santa y completamente inmaculada. Por eso la iglesia ha creído en esta enseñanza desde el principio. Gracias. Listo. Amigo, Ahora te sí quiero dar un minuto para hacer promoción de tu sitio, o si quieres más que un minuto, tu sitio web, cualquier cosa, libros, lo que quieres. Sí, me das un segundo, un segundo. Claro, claro que sí. Bien. Que Dios les bendiga a todos. Me gustaría presentarles un libro que he escrito, titulado, quizá no les guste mucho, pero se llama Catolicismo Romano, un camino hacia el infierno. Yo creo que es así, pero bueno, seguramente es muy duro el título, pero aquí señalo 40 capítulos y me gustaría que pueda adquirirlo. Es un libro que estoy seguro que ningún católico lo va a poder refutar. Y también tengo otro libro aquí titulado ¿Cuál es la iglesia verdadera?, que Dave Armstrong ha querido refutarlo y bueno, después se desanimó. Pueden adquirirlo también por Amazon. Es un libro genial escrito por 9 autores, 9 apologistas, y me gustaría pues que pudiera tener el gusto de poder leer y beneficiarse de toda esta información. Bueno, ha sido un placer haber estado debatiendo con Will. Si alguien quiere suscribirse a mi canal de YouTube, pues adelante, es bienvenido. Y si también quieren buscarme por las redes sociales, estoy en Facebook, así como aparece aquí, Danny Totocayo. Y bueno, pues podemos tener algún contacto. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, William, por tener este debate que se estaba postergando demasiado. Y bueno, un abrazo a todos. Que el Señor me los bendiga. Bye. Amigo, gracias por su tiempo. Me gustaría, si hay manera que yo puedo conseguir esos libros, me gustaría comprarlos para leerlos. Yo voy a su sitio, los ordeno, quiero leerlos, quiero ver lo que dices ahí, y de seguro vamos a tener más debates en el futuro. Me gustó mucho. Gracias por su tiempo, amigo, y vamos a estar hablando y en comunicación, amigo. Listo. Gracias.